Dios les bendiga, hermanos. Doy gracias a Dios por la oportunidad, esperando que todos ustedes se encuentren muy bien en sus casas, disfrutando de las bendiciones que Dios nos ha previsto. Y más que todo, pues, poder estar aquí para compartirles un poco de el pensamiento de la palabra. Más que un pensamiento, es también una reflexión y un consejo, y en lo que nosotros nos podemos deleitar en estos momentos de dificultad. Es algo que a veces nosotros no podemos ni comprender todo lo que a nuestro alrededor está sucediendo, pero lo más seguro, lo más concreto, lo más palpable para nosotros es tener la seguridad puesta en Jesucristo. Nuestra fe sea Él, que Él tiene todo en control y que nosotros vamos a estar bien atravesando todas estas situaciones. En esta noche, pues yo quería traer la palabra de Dios, y es una reflexión regresando al libro de Génesis capítulo 41 bajo el tema Un plan de fe. Ahora, el libro de Génesis capítulo 41 es el relato muy famoso, muy conocido por nosotros cristianos, relato de José y Faraón. Ahora, es una historia que es muy impactante y habla acerca de lo que es la preparación y las advertencias que Dios da. Y quiero que rápidamente lo leamos, lo que es Génesis 41, versículo 1 al 7, y dice: Aconteció que, pasados 2 años, tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto, y enjuntas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjuntas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón, y que después de ellas salieron otras 7 espigas, menudas y abatidas, y en el 5 dice: y se durmió de nuevo, y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas de viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era un sueño. Vamos a pedirle al Señor Dios, te pedimos, Padre, que bendigas tu palabra. Bendice cada oyente, cada hermano, donde sea que ellos estén. Allí, Señor, en la comodidad de su casa, yo te pido, Padre, que tú estés en sus corazones y en sus vidas, siempre moviéndote en paz, moviéndote, Señor, en sus corazones y en sus vidas, y trayéndoles prosperidad y bendición. Que esta palabra y este consejo llegue a ellos y que sea de mucha bendición para sus vidas. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Okay. Como les decía, la historia del día de hoy pues, toca en el libro de Génesis, en el relato de José y el faraón. Si hacemos memoria, esta es una de las historias a las cuales todos conocemos muy bien. El acontecimiento de José, que de pasar a ser el hijo amado de su padre, a ser vendido como esclavo, servir en casa de Potifar, ser acosado por la esposa de Potifar, vivir años en la cárcel y de repente ser traído delante del faraón para interpretar sus sueños. Nosotros conocemos muy bien la historia, pero quiero que si ustedes se quieren dar un repaso, pues ahí tienen tarea para que sí en casa y en familia puedan aprovechar el tiempo todos juntos y puedan deleitarse de una pequeña lectura de la palabra. Pero primero empecemos con este punto, el sueño de Faraón. Oh, perdón, no les he dicho el tema. El tema es un plan de fe. ¿Ok? Ese es el tema. Ahora miremos el sueño de Faraón. Lo que acabamos de leer en el capítulo 41 nos da el relato de qué fue lo que precisamente soñó Faraón. Dice, Faraón había tenido 2 sueños en la misma noche. El primero, donde él soñaba que se encontraban 7 vacas gordas y robustas comiendo cerca del río, y en poco
en poco tiempo él podía ver salir del mismo río 7 vacas más, pero muy flacas y desnutridas. Vacas que realmente no habían comido absolutamente nada. Y dice que las mismas que al salir se lanzaron contra las gordas y robustas para comérselas. Es un sueño, entonces obviamente nosotros nos ponemos a pensar, ¿cómo está eso? Bueno, nosotros lo hemos leído muchas veces en escuelas dominicales y todo, pero nos damos cuenta que el sueño era algo impactante. 7 vacas flacas y desnutridas devorando a las 7 vacas gordas. Luego él soñaba que se encontraban 7 espigas robustas en una caña y 7 secas y feas y devoraban a las robustas. El sueño era tan aterrador para Faraón porque él no entendía lo que quería decir. Como sabemos, fue el copero de Faraón que le dijo de José que se encontraba en la cárcel y que él podía interpretar los sueños. José fue convocado delante de Faraón para que le interpretara esos sueños. Ahora viene José y José le habla al Faraón y le dice que sus sueños quieren lo que sus sueños quieren decir. Y él le dijo de los dos sueños que los dos sueños eran sinónimos o similares en el sentido que tenían un solo significado. Y el mensaje era el siguiente, que habrían 7 años de prosperidad donde el reino y Faraón iban a disfrutar de muchas riquezas de agricultura, por mucha cosecha. Pero consiguiente venían 7 años de hambruna, donde de ninguna parte del valle y del oriente se encontraría comida. Esta era verdaderamente una advertencia de parte de Dios, para que se preparara y que Dios había tenido la dicha de revelárselo a Faraón. José también le dio el plan de acción para preparar el reino en anticipación por lo por venir. Y el relato, si ustedes quieren leerlo en casa en el capítulo 41, dice de que Faraón le otorgó a José el puesto de administrador con el anillo real, segundo solamente de Faraón para gobernar sobre todo Egipto. Es maravilloso lo que Dios hace en medio de sus hijos, y más en los que, a pesar de las adversidades, se mantienen fieles a Él. José no estaba buscando halagos ni reconocimientos, pero sí confiaba en Dios y en sus promesas. Por eso, desde el momento que fue vendido, Él se mantuvo sujeto a su fe y obediencia a lo aprendido de su padre Jacob, quien les enseñaba cómo honrar a Dios desde que ellos eran muy pequeños. La humildad de José lo había llevado hasta los pies de Faraón, donde él demostraba su absoluta fe en confiar que era Dios el que estaba hablando. Y no solamente un sueño porque Faraón se había acostado con el estómago lleno o con su mente muy estresada. No, era un mensaje de Dios. Dios le estaba hablando a Faraón. Bueno, ya vimos el sueño, ahora pongamos vista a lo que es la advertencia y el plan. Dios advirtió a Faraón y José preparó todo para pasar el tiempo de bendición. Engrandeció graneros, racionó el uso, minimizó el desperdicio. Nosotros sabemos que en los tiempos de bendición lo primero que hace el mundo es malgastar o desperdiciar. No todos ponen atención a tener un plan por la incertidumbre del mañana, sino que muchos esperamos hasta que sucedan las cosas para reaccionar. Materialmente se nos hace difícil ahorrar nuestro dinero, se nos hace difícil decirle no a nuestros caprichos personales. Es fácil vivir en el momento sin pensar en el mañana. Bueno, esto sí es un consejo para otro tiempo, eso hasta ahí lo voy a dejar. Pero lo que yo quiero que miremos en la habilidad que Dios le da al hombre para ordenar su vida es que José estaba al frente de la administración con el plan de acción que Dios le había inspirado después de escuchar las palabras de advertencia. Y ese mismo plan estuvo ayudando a Egipto a convertirse en una nación muy próspera. Es bonito cuando un pueblo o un líder poderoso confía en Dios, ¿no?
porque era Dios el que estaba hablando y la palabra de Dios se cumple. Dios nos da la advertencia de su palabra. Jesucristo mismo le dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. O sea, estar listos para que los acontecimientos del mundo no los tomemos por sorpresa. Las reservas de los graneros de un cristiano no solamente consisten en cosas materiales, pero también en lo espiritual. La importancia de tener tu vida en orden con el Señor requiere que prestemos atención, que no solo en estos momentos debemos de anhelar estar en el templo para adorarle, o tener la vista en un líder, o que el pastor nos visite o nos aliente para poder regresar al redil, sino que nuestra vida esté nutrida con la palabra de verdad que edifica nuestra alma. José preparó a una nación entera para lo más impactante de su tiempo. Y pudieron ellos sobrevivir y también pudieron vender a las naciones vecinas lo que ellos necesitaban. Ahora, nosotros no nos encontramos completamente en una hambruna, sino solamente es un aislamiento. Y gracias a la tecnología nos podemos conectar y vernos, pero sí estamos en prueba de nuestra fe y en nuestra habilidad para reaccionar. Como cristianos, la pregunta es: ¿cuál es tu plan de acción en cuanto a tu vida espiritual? El plan de preparación del cristiano está basado en su retención de las promesas de Dios. Las promesas de Dios son amplias, pero como decía el salmista David en el Salmos 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Por qué? Porque el que cree en las promesas de Dios está seguro debajo de su gracia. Así debemos nosotros percibir esta situación y regresar a los tiempos de un encuentro personal con Dios. En casa, en familia, confiando en Él, solamente en Él. Confiar en Dios es importante. Ese es otro de nuestros puntos en esta noche. Desde el principio de esta epidemia nos vimos alertados a prepararnos para la inseguridad de lo porvenir. Muchos, antes que otros, salieron a las tiendas y compraron conscientemente lo necesario para su casa. Otros, después de ver la situación, actuaron para buscar comprar alarmadamente en tiendas retacadas de pánico e impulsadas a llevarse todo lo que pudieran en ese momento. Salieron pensando que era lo peor que ellos habían experimentado. Todo esto nos demuestra las imprudencias de un pueblo alarmado y también las sabidurías del ser humano que previó y se preparó. Ahora el cristiano también tiene necesidad de tomar medidas precisas en su vida siempre. No buscar alarmadamente a Dios por necesidad, sino vivir agradecido de las bendiciones diarias. La historia de José y Faraón es nuestro ejemplo en este momento de adversidad mundial, y la prudencia y la obediencia. Eso es lo que tomamos de ellos, de que fueron prudentes y fueron obedientes. Estar preparados para los momentos difíciles como estos, donde nuestra fe se pone a prueba, confiando que Dios es el único que nos da esta fortaleza que necesitamos. Dios advirtió a Faraón por medio de 2 sueños que fueron interpretados por José. Al igual nosotros estamos alertados por la palabra, las profecías, por Jesucristo mismo. Una vez les repito, Jesús le dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Jesucristo nos habla a nuestra vida constantemente y nos dice: velad y orad para que estéis listos y preparados. La pregunta es: ¿cómo estamos nosotros disfrutando de lo que ya hemos guardado en nuestros graneros espirituales?
Oh, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Cuáles son tus graneros espirituales? ¿Qué es lo que tú has guardado en ellos? Porque en todo esto, el ejemplo de José y Faraón era advertencia para estar listos para estas situaciones. Y nosotros queremos anhelar estar en la iglesia porque es el lugar de nuestro sustento espiritual, pero tú necesitas tomar y echar mano de lo que tienes guardado en tu granero personal, en tu hogar, en tu aposento, en tu altar, con tu familia, en la misma palabra que está con tus manos. Bueno, esa respuesta es algo que nosotros a veces no nos podemos entender, pero la otra pregunta es, ¿qué le estamos compartiendo a nuestra familia en estos tiempos? Tu hogar es el lugar más apropiado para que te encuentres en estos momentos de incertidumbre. Adorando a Dios en el altar de tu casa, en ese lugar donde el aprendizaje y la capacitación de tus valores espirituales se ponen a prueba. Yo te digo, hermano, que en estos tiempos es donde más debemos de echar mano de lo que en nuestro corazón debe de vivir. Y esa es la palabra de Dios. El mundo está contando muertos, está fijado en los recortes, está viendo la falta de artículos, está en sus impactos psicológicos por no tener interacción social. Mucha gente dice que se vuelven locos porque no quieren estar encerrados. Pero, ¿qué es lo que todo eso tiene que está muy fuera de la rutina normal del mundo? Bueno, esa respuesta se las dejo a su interpretación, porque cada uno extraña algo muy diferente o echa de menos una interacción social más que un servicio en la iglesia. Pero algo así te digo, lo que nosotros debemos de tener en este tiempo es paz en Dios, confianza en su palabra. Te puedo decir hoy, toma tu Biblia, junta a tu familia, pon en acción las enseñanzas de la palabra, mira hacia el templo de tu corazón donde habita el Espíritu Santo y nútrete con la comida que nunca se echa a perder, ni tampoco se escasea. José confió en que Dios le iba a dar sabiduría para administrar, y Faraón confió en que José era la persona más sabia en su reino para administrar. Dios siempre nos ha llamado a ser portadores de su palabra, pero también administradores de su gracia. El rey David también nos da un ejemplo en confiar en Dios. Sus salmos nos inspiran a encontrar refugio en el Omnipotente y descansar en su presencia. En todo momento de la palabra estamos inspirados a tener una confianza inmovible, una fe inmovible en Dios. Por eso yo te puedo decir en este punto y en mi conclusión, no te desesperes. Sabemos que es un poco desesperante estar en casa con tanta noticia que nos alerta a algo muy aterrador. Pero no te alarmes. Si buscar estar cerca de Dios, oyendo predicaciones y alabanzas, bien haces. Si buscas oír palabra de Dios por predicaciones, juzga tú que la palabra sea de edificación para tu vida. Sabemos que ahorita el mundo tiene comezón de oír y está que le arde los oídos, porque no están listos con esa suficiente fe para contrarrestar el tiempo del impacto. Pero tú que tienes palabra en tu vida, no te desvíes por prestar atención a lo que no te lleva hacia la presencia de Dios. Mantengámonos enfocados en que Dios es quien lleva el control de todo y que eso es lo más importante. Ahora yo te pongo en prueba de acción para algo muy importante en tu vida. Es que te desconectes de lo negativo y te enfoques en lo positivo. El tiempo de la hambruna en Egipto estaba previsto por un tiempo determinado. Después de ese tiempo todo regresaría a la normalidad. El tiempo de distanciamiento es temporal. Pronto regresaremos a los trabajos, a las escuelas, a la iglesia, a las rutinas.
pero que nuestro regreso sea con más apreciación a todo lo que hemos echado de menos en este tiempo, fijando la importancia que es de tener nuestra vida en orden. Te repito esto, poniendo o teniendo de importancia lo que es tener nuestra vida en orden y de siempre tener un plan de fe para echar mano. Yo espero verlos pronto, mis hermanos, poder deleitarnos en la iglesia juntos y poder alabar a Dios juntos, si Él así nos permite. Pasa buenas noches y Dios te bendiga.